En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. El ingeniero Guillermo González Flores, una figura muy prominente a nivel empresarial, ex directivo del CACIF, presidente de instituciones gremiales de la iniciativa privada, empresario exitoso y también, cosa muy importante, participó en política. Su última actuación fue como candidato a la vicepresidencia en las elecciones pasadas, compartiendo dupla con el doctor Chea Urruela. Ingeniero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación. Queríamos tener a alguien de su nivel porque le vamos a hacer unas preguntas interesantes que no las puede contestar cualquiera. Muchas gracias. Ingeniero, estamos en una coyuntura en que después de un largo periodo el país se está reabriendo. Sin embargo, en los meses que duró toda esta crisis de cierre por la pandemia del coronavirus, la iniciativa privada sufrió grandes perjuicios. Es decir, hubo despidos, hubo cierres de empresas, hubo quiebras, hubo empresas trabajando a la mitad o a menos de la mitad. Y estoy hablando de iniciativa privada en el sector formal y en el informal. Sin embargo, a todos esos perjuicios que usted los conoce y usted los puede mensurar, a todos esos perjuicios se agrega uno más, tan grande o más que el mencionado. Y es el perjuicio que han sufrido, uno por uno, casi todos los ciudadanos particulares de este país. Las personas de trabajo, las personas de bien. Podríamos calibrar de alguna manera el monto en dinero, el monto que ha sufrido la economía personal de los guatemaltecos. Bueno, en primer lugar, Fernando, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que el momento que está viviendo el país, pues merece que todos tengamos el mejor esfuerzo de poder dar lo que sabemos o de lo que hemos experimentado en poder buscar soluciones. Yo quisiera, antes de entrar a un detalle tan específico como es lo que me decías en la pregunta, me gustaría enfocar lo que tú comentaste, lo que ha pasado ese sector privado o esa iniciativa privada o ese empresario que ha tenido que vivir una crisis más dentro de toda la vida que hemos tenido en Guatemala. Yo quiero resaltar algo muy importante. Creo que si una fortaleza tiene este país es la calidad de sector privado que tiene. Y no es primera vez que lo demuestra. Aquí pasamos nosotros un proceso de un conflicto armado, pasamos un proceso de una guerra interna con amenazas serias que querían destruir no solo la institucionalidad del país, sino que romper con todos los procesos de libertad. Y la infraestructura. Y en esa época, que me acuerdo perfectamente, tuvimos un sector privado acostumbrado a la improvisación, acostumbrado a ser creativo. Hoy teníamos puentes, mañana no teníamos luz, mañana teníamos puentes y yo no teníamos luz. Había amenazas por todos lados y fue un sector privado que permaneció en el país, vivió por el país y salió adelante por el país. Hoy nos vuelve a tocar una prueba tan dura como fue esa, superada gracias a Dios, y es el enfrentar una pandemia. Creo que el sector privado obviamente ha sufrido, el empresario ha sufrido y el trabajador, los colaboradores han sufrido. Pero creo que nos está enseñando una vez más a tener que romper esos paradigmas, a ser sumamente creativos, a la improvisación que nos permita poderle hacer frente a la crisis. ¿Cómo poder evaluar un monto económico?
yo creo que más importante es evaluar el impacto psicológico que ha causado en más cada... que impacto, yo diría los daños psicológicos que han porque sufrido obviamente todos. la parte económica es importante, pero yo creo que lo más importante ahora es poderle dar al guatemalteco, al trabajador, al empresario, al que se esfuerza día a día, poderle dar nuevamente esa confianza de esperanza y de poder recuperar ese impacto psicológico, porque el tener que amanecer todos los días con la crisis de que no hay trabajo, de que los cobros, de que los atrasos, que el suministro de materias primas, y todo es una cadena que al final de cuentas el impacto es sumamente duro. Pero creo que la gran tarea que tenemos ahorita, y ahí involucraría yo a todos los sectores que son parte del quehacer nacional, es devolver esa confianza en el guatemalteco de que podemos salir adelante. Ahí me quedaría y creo que más adelante podemos ampliar más un poquito el tema. Que podemos salir adelante, yo tengo fe desde el momento peor de la crisis por conocer precisamente la fibra que anima a la gente de este país. Pero mi fe y lo que yo voy viendo en los últimos meses se refuerza con un reporte, un análisis que hace la BBC de Londres, se publicó cosa de un mes y medio atrás, sobre los efectos de la pandemia sobre la economía de América Latina. Y entonces la BBC de Londres analizaba los países uno por uno y decía, va a haber 3 países que van a estar muy mal. Mencionaba Argentina, Brasil y Perú. Y va a haber 3 países que van a estar muy bien. Y entre esos 3 países mencionaba Guatemala. Correcto, correcto. Y yo creo que eso es producto, primero, creo que es producto de una sana macroeconomía que el país ha mantenido por muchos años. Que eso pues ha sido responsabilidad de una banca central ajena a los quehaceres políticos y que ojalá así siga. Así debería ser la SAT, así debería ser muchas otras instituciones que deberían estar fuera del quehacer que desmerece a veces el sector político al meter sus manos en esas instituciones. Yo creo que eso a Guatemala le ha dado una sanidad importante en la macroeconomía que ha mantenido y que el Banco de Guatemala, la banca central, lo ha hecho. Creo que otro gran factor es la confianza que ha tenido el sector privado guatemalteco en su propio país. ¿Qué hace falta para eso? O sea, eso a Guatemala ahorita le da una gran oportunidad. Creo que hay que medir las calificadoras internacionales. Es importante que creo que las calificaciones internacionales no han ido a menor, y por lo menos si ha habido alguna baja en eso ha sido mínima. Creo que es muy importante que el Banco de Guatemala pueda dar a conocer cómo estamos en las cifras que estamos manejando en el PIB y en otra serie de factores determinantes de dar confianza. Pero a todo esto yo le sumaría que lo más importante es que el gobierno central pueda convertirse en un verdadero facilitador del desarrollo. Creo que el momento lo tiene en sus manos el Ejecutivo, el gobierno, en poder transmitir esa confianza que necesitamos. O sea, una cosa es el que se levanta temprano todos los días, va a trabajar, está dando lo mejor de sí, pero otra cosa es cuando el Ejecutivo debe convertirse en ese facilitador del desarrollo y no dar muestras a veces de que seguimos estando en las mismas. El tema del mal manejo de los recursos, el tema de la mala comunicación que puede haber a veces en algunos temas del manejo de la pandemia, que creo que no ha sido mal el manejo, pero creo que falta todavía un poco más de comunicación a la población. En fin, creo que sumados todos estos factores y estos actores... Y no nos faltaría la certeza jurídica. Por supuesto. Ahí está uno de los temas más
graves que estamos viviendo ahorita en este país es la incertidumbre de las cortes, el manejo sucio, política y éticamente, ideológicamente, sobre todo mal manejado de las cortes. Creo que eso le está dando a Guatemala un retroceso tremendo en lo que es el ámbito internacional. Todos estos factores, Fernando, creo que son fundamentales que nos sentemos, los analicemos y que haya de veras una voluntad nacional de querer cambiar. Porque mucho esfuerzo puede haber de la parte productiva de un país, mucho esfuerzo puede haber de la parte laboral de un país y de la sociedad en sí. Pero si las autoridades, que son las que tienen en realidad la oportunidad de hacer cambios profundos, no lo hacen, estamos en un país donde simplemente la estamos pasando por pasar y no va a haber mayor cambio. Creo que ahí es donde nos deberíamos enfocar y tratar de hacer algo diferente. ¿No sería muy importante que las autoridades en cada momento y en cada sector se atuviesen a la Constitución Política de la República, que establece a la propiedad privada como un derecho fundamental? Claro, por supuesto, y todo está dado en la Constitución de la República, todo está dado en políticas de Estado, que Guatemala, gracias a Dios, las tiene muy claras. El problema, Fernando, es esa falta de voluntad política de las autoridades en no querer hacer valer la ley y hacer valer lo que el guatemalteco necesita para poder vivir. Uno de los factores importantes de confianza está las invasiones. No es posible que aquí no haya un respeto a la propiedad privada. No es posible que no haya un respeto a la libre locomoción. No es posible que no haya un respeto a la vida. Y esas son responsabilidades que tenemos que asumir los guatemaltecos a través de nuestras autoridades. Y yo creo que es el momento de poderles dar el beneficio de la duda, es el momento de poder replantear. Yo creo que el gobierno obviamente ha tenido un gran problema que ha sido la pandemia. Un gobierno que arrancó el 15 de enero y al mes o a los 2 meses le vino un tema que obviamente nadie lo conocía. Un viernes 13. Un viernes 13. 13 de marzo. Y el gobierno está apenas cumpliendo 9 meses de funcionamiento. Creo que ahorita el presidente Yamatei tiene la gran oportunidad de replantear el gobierno que quiere hacer de ahora en adelante. Creo que lo que se vivió para atrás le pudo haber dado una muestra de lo difícil que es manejar un país, pero lo fácil que debería ser teniendo gente apropiada, gente pensante, gente preparada, gente honesta, gente que quiera de veras devolverle al país la vocación del servicio público. Creo que el presidente tiene la oportunidad, y si no, pues otros 4 años más, pero aquí estamos. Para eso hemos estado trabajando por un mejor país y creo que tenemos la gran oportunidad de hacerlo diferente. Esta pandemia creo que nos ha abierto los ojos a todos los guatemaltecos de que las oportunidades existen, que los nichos de trabajo existen, que las oportunidades en diferentes latitudes se permiten. Hay restaurantes que ya no venden en su local, pero venden a domicilio. Hay empresarios que se dedicaban al negocio de hacer de imprenta y ahora están haciendo comida. Hay empresarios que tenían otro tipo de actividades o laborantes de empresas que se vieron en cesantía y hoy tienen una actividad propia. Hay que adaptarse. Entonces hay que adaptarse. La necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Tiene cara de chucho. Eso decían nuestros antepasados. Así es. Mire, tengo unas cifras aquí que las acabo de sacar hace un rato en un papelito. Yo siempre confío en lo que en cualquier papelito puedo anotar, pero voy a leerlas. Pero no es un papelito chuco, ¿va? Ah, no. ¿Cómo es? Tenemos 97,000 personas que han sido infectadas con coronavirus, todavía 8,236 activas. Se nos curaron, se recuperaron 85,343 y tenemos 3,356 muertos. Una opinión personal. ¿Valió la pena?
para tener estos resultados, parar durante 6-7 meses el país y causar infinidad de perjuicios a las empresas, a los empresarios y a los particulares? A cambio de estas cifras. Fernando, yo creo que cualquier esfuerzo que se planteó de parte de las autoridades para poder manejar el tema de la pandemia y evitar un muerto, creo que valió la pena. Yo creo que... ¿Y si matamos de hambre a 18 millones, qué pasa? Sí, pero es difícil tomar una decisión. Yo entiendo en ese sentido, yo quisiera es difícil ponerse en los zapatos de un gobernante que tuvo que tomar esas decisiones obviamente duras. A pesar de que no compartí mucho de las medidas que se tomaron y en la forma que se tomaron, creo que el país está saliendo bastante bien, y usted lo dijo en la anterior pregunta, de los 3 países que en Latinoamérica van a ser quizá los menos golpeados. Obviamente el costo que estamos pagando por esa parálisis que tuvo el país, con un muerto que haya habido, obviamente es duro, pero creo que Guatemala va a salir bastante bien. Yo por eso creo que lo que ya se vivió para atrás es historia, y ahora tenemos que aprender de eso para adelante. Y por eso es que mi mensaje en relación a estas cifras es directamente al señor presidente de la República, porque es el que representa la unidad nacional, es el que representa hoy por hoy el norte hacia donde vamos, y entonces creo que él es el primero que debe recapacitar en poder replantear la Guatemala que queremos después de la pandemia, porque hubo un costo de 3,000 y pico de muertos. No importa si en otras cosas también tenemos muchos muertos, pero en la pandemia hubo un costo alto que está pagando el guatemalteco, y lo está pagando porque hubo en su momento confianza en el gobierno. Entonces yo creo que a partir de este momento es el presidente el responsable de poder transmitir esa confianza a todos los guatemaltecos y replantear la Guatemala que queremos y replantear el modelo de gobernanza que queremos. Eso es fundamental. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Cuando se hablan cosas importantes con gente importante, el tiempo pasa muy rápido. Pero voy a hacer una reflexión para una última pregunta. Una de las secuelas que nos quedan de esta pandemia es que de una manera o de otra, para unos más, para otros menos, nos deja convertidos en un país de hipocondríacos. Y el hecho de que uno es un hipocondríaco se refleja en el momento de que uno va paseando a su perro por la calle con su máscara, y si uno ve que alguien viene sin máscara, empieza a sentir una santa indignación. Y sabe usted una cosa, de la santa indignación a la infame delación puede haber este espacio, muy chiquito. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que es parte de ese problema que estamos viviendo. La pandemia creo que de alguna forma también ha ayudado, ha colaborado a una polarización en el país. Lamentablemente nosotros hemos vivido polarizados muchos años, y la pandemia creo que acentúa un poco más esa polarización. ¿En qué está el cambio, Fernando? En la actitud personal de cada uno de nosotros. Yo creo que esto nos tiene que enseñar a que no podemos ser individualistas de lo que queremos hacer, sino que tenemos que ser cada vez más incluyentes en todo lo que tenemos que hacer, porque una pandemia se vuelve pandemia en el momento de que somos irresponsables. Lamentablemente hemos sufrido. En el momento de que no nos importa la demás gente. Yo creo que ahora es el momento de comenzar a pensar de que nos importamos todos nosotros y de que debe haber esa actitud de cambio. Así que yo invito a que tratemos de borrar esa polarización y que busquemos cada vez un país más unido, y ojalá
Ojalá. Lo logremos. Lo vamos a conseguir porque hay espíritu para eso. Una última reflexión, despidiéndonos de nuestros televidentes, a los cuales esperamos el próximo viernes a la misma hora. Una última reflexión. Que todo lo anterior no sea una crítica para lo que son las autoridades de Guatemala, porque esto ha sido una ola universal. Sí, yo lo dije. Y cuando yo me he referido a distintos temas, pues en el fondo estamos hablando de casi todos los países y estamos hablando de que después de todos los perjuicios causados a la economía de todos los países y a todas las personas, no va a haber nadie que levante la mano y diga mea culpa, ni va a haber mucho menos nadie que empiece a pagar reparaciones. Sí. Como se les paga a ciertos personajes que han hecho un negocio de las famosas... del tema de los desaparecidos y de todo lo demás. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted, Fernando, por esta invitación. Agradezco el espacio. Creo que en la forma que hemos manejado, que usted ha manejado esta reunión, creo que la veo constructiva. Creo que no soy yo quien para poder juzgar las acciones que se han podido tomar en relación a todo lo que estamos viviendo, pero creo que sí soy un ciudadano que tengo la capacidad de opinar, recomendar y en la medida de las posibilidades orientar a que tengamos un mejor país. Muchas gracias. Gracias a usted y a ustedes, amigos. Hasta el próximo viernes. Les deseo sinceramente que vayan con Dios, porque ir con el enemigo no es buen negocio, créanme. Muchas gracias. Muchas gracias. Blanco y negro en profundidad con Rosa María Barrientos. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al Noticiero El Vigilante.